Hermano, el capítulo 7, vamos a leer solo el versículo 9, solo el versículo 9, después nos vamos a poner en contexto. Es un pasaje que yo creo que la mayoría de los creyentes conocemos. Quizás alguno dirá, bueno, yo nunca había leído esto, lo vamos a leer, está en la pantalla, así que le voy a pedir que de todas maneras usted pueda leer conmigo este pasaje. Pero bueno, vamos a seguir con la enseñanza, hermanos, que hemos estado tratando. La vez pasada estuvimos hablando de los prerequisitos espirituales, hablábamos de entre otras cosas, de lo que nosotros debemos imprimir en nosotros mismos, tener un motivo correcto. Hablamos de estar dispuestos a pagar el precio. Hablábamos también de tener amor por la palabra de Dios. Hablábamos de tener un corazón de siervo. Y entre eso mencionábamos, hermanos, el ejemplo de por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo en una ocasión se ciñó sus lomos, tomó una toalla, tomó una posición noble y se arrodilló delante de los discípulos y comenzó a lavar los pies a cada uno de ellos. Y mencionaba, hermanos, el hecho simbólico, además, de que el Señor Jesucristo haya lavado los pies de Judas. Sí, de Judas, en ese momento, sabiendo lo que Judas iba a hacer en unas horas. Judas lo iba a entregar a lo que ya sabemos, lo vendió por 30 piezas de plata. Y el Señor Jesucristo, de la misma manera que lavó los pies de Juan, lo hizo del discípulo a quien dice la Escritura, él amaba mucho, o con el que él tenía una relación especial. Ya hemos dicho, no era que Juan era más amado que Pedro, ¿no? Sino que había esa relación íntima más con Juan. Juan el apóstol, era uno de los discípulos más cercanos al Señor Jesucristo. Pedro también lo era, pero Juan tenía esa característica especial, tenía una amistad con el Señor. Y hermanos, el Señor lavó los pies de los dos, de todos, en realidad, incluso de Pedro, porque en ese mismo día, esa misma noche, Pedro lo iba a negar 3 veces. Va a decir, tú eras de ellos, y Pedro dice, no, y comenzó a insultar, comenzó a maldecir, de tal manera que los que estaban allí, ya, entonces ahora hablas como uno de nosotros. Definitivamente no eres como él, o no eres uno de ellos. Y el Señor Jesús lavó los pies de él también. Entonces mencionábamos, hermanos, ese ejemplo, porque a veces nosotros decíamos, hermanos, queremos servir, pero no a todos, ¿no? Estamos dispuestos a servir, pero no a los Judas que hay en nuestras iglesias, ¿no? Algún pastor una vez dijo que de cada 12 hay uno. De cada 12 hay un Judas, así que aquí hay 12, ¿verdad? Hay un traicionero. No, hermano, sí, estoy bromeando, ¿no? en ese sentido, pero lo que quiero que entiendas es que va a haber gente a la que vamos a tener y debemos servir que no, humanamente hablando, uno puede decir no mereces, no hay forma de que yo haga algo para servir, ¿verdad? Poner mi cuello, esforzarme por una persona que lo único que hace es hacerme daño. ¿Ya? Hablaba con una joven esta semana, me escribió, es venezolana, me dice que había estado teniendo muchos problemas, dice que por más que leía la Biblia, por más que iba a la iglesia, era difícil para ella la situación en la que estaba. Yo le digo, pero ¿cómo así? ¿Verdad? Explícame algo que estás pensando, ¿qué estás pensando? A la final, hermanos, terminó contándome algo que su mamá hizo en el pasado, cuando era niña, se imagina, ya tiene casi 30 años en el día de hoy. Y estaba en su mente pensando en lo que su mamá hizo, lo que su mamá no hizo, y tenía, en otras palabras, una amargura en contra de su mamá, y eso no la dejaba seguir, no la dejaba crecer. El escritor de Hebreos dice que debemos mirar bien, no sea que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. El problema con la amargura y con la falta de perdón que tenía o que tiene, y que a veces nosotros tenemos, hermanos, es que no entendemos que la Biblia enseña que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros sus ofensas, ¿sí? Hablábamos de aquel famoso, aquella famosa oración que todo el mundo conoce, ¿no? Que los hombres
que orábamos en un tiempo, Padre, perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? O sea, y se imagina que Dios perdonara a nosotros como nosotros perdonamos a otros. Tremendo, yo no me quiero ni imaginar, hermano. O sea, en fin, mira, tienes que perdonar, es duro, tienes que, pero es que no lo merece, o sea, otra vez, enfocado en lo que no hace nada, no ha venido a pedirme perdón. Y hermanos, es duro, la Biblia dice que nosotros debemos perdonar, como Cristo nos perdonó. Y como Cristo nos perdonó, no tomó en cuenta a los hombres nuestros pecados. ¿Se imagina que Dios hubiese mirado nuestros pecados otra vez? Hermanos, muy difícil, tuviéramos un problema serio. Y en esencia, hermanos, cuando estamos centrados en esas cosas, no nos va a dejar hacer o mostrar la semejanza del Señor Jesucristo. Si yo estoy centrado no es que ese hermano es un murmurador, es un chismoso, me rayó el carro, pastor, usted no sabe lo que me dijo, ni me saludó aquella vez, ¿verdad? Si yo estoy centrado en esas cosas, difícilmente, hermano, yo voy a poder demostrarle a esa persona el carácter de Cristo en mi vida, ¿ya? ¿Se imagina que viene el Señor, se agarra la toalla, se arrodilla, se lo lava a Juan, a Tomás, a Bartolomé, a Judas, Tadeo, Andrés, hermanos, y cuando ve a Judas se lo salta, ¿no? Viene Pedro y también se lo salta, ¿no? Porque pensando en que esos me van a traicionar en breve, ¿ya? Y eso es exactamente lo que a veces nosotros hacemos. En nuestro servicio a Dios estamos, ¿verdad?, hermanos, haciendo algo que el Señor Jesucristo en su sermón conocido del monte, Él dijo, si amáis solamente a que los amas, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hace de más? ¿No hace lo mismo la gente de afuera? ¿Me entiendes? ¿Y debemos parecernos nosotros a la gente de afuera? No, yo creo que nosotros debemos parecernos al Señor Jesucristo. Que la gente de afuera vea a Cristo en nosotros. Es eso. Si yo amo a los que me aman, no hago nada de más. Estoy actuando exactamente como actúa un inconverso. Ama al que los ama. Perdona, ¿verdad? Si le piden perdón. ¿Ya? Si se humillan, ¿no? Hermanos, y eso está lejos de lo que la Biblia enseña. Así que eso, hermanos, básicamente lo que mencionábamos. Y en el día de hoy vamos a ver, hermanos, el precio de ganar almas. El precio de ganar almas o el precio de compartir el Evangelio con otros. Quiero que vaya conmigo. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Dice así, Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Dice, luego se dijeron el uno al otro. Lo leemos todos juntos, hermanos. Si me acompaña, por favor, versículo 9, todos juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. Dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del Rey. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Por ese tiempo, gracias, Señor, por su palabra. Te pido que me ayudes, Señor. Te pido, Señor, que me limpies de mis pecados, Señor, y que usted sea obrando a pesar de lo que somos, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Cuando alguien, hermanos, recibe un privilegio, eso es algo notorio. Cuando alguien recibe un privilegio, un regalo, generalmente recibe una responsabilidad, hermanos, con el privilegio. Cuando alguien recibe al Señor Jesucristo, por ejemplo, hermanos, y cree en Él como su Salvador personal, recibe, todos sabemos, muchas bendiciones, entre ellas la que cantábamos en breve, la justificación, somos declarados inocentes, recibimos la santificación, hermanos, somos santificados, hechos completos, maduros, hermanos, y entramos en un proceso de santificación que llaman algunos progresiva. Estamos en ese proceso de transformación, nuestra vida va a ir cambiando y en el futuro, cuando estemos allá en la gloria, seremos completamente transformados y ahora sí, perfectamente santos, en toda la expresión de la palabra, lo que implica. Eso es parte, hermanos, de la bendición que recibe una persona que ha creído en el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, aparte, la transformación que hace el Espíritu Santo en esa persona, que tiene que ver con esa nueva naturaleza que se le inyecta, ¿no?, a una persona. Entonces, hermanos, por eso se dificulta, hermanos, que una persona diga que es un creyente o diga que ha sido salvo y de repente no comience, hermanos,
esto que acabo de mencionar a hacerse evidente en esa persona, ¿ya? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en él y comienza entonces, ha inyectado una nueva naturaleza, hermanos, una naturaleza espiritual, y ahora está despierto y también está vivo a las cosas espirituales. En otra ocasión, antes de ese momento, estaba, la Biblia dice, muerto en sus delitos y pecados, sin esperanza, sin Dios en el mundo, ajenos de la ciudadanía de Dios, etcétera, etcétera, hermanos. Entonces recibimos esa bendición, hermanos, y muchas otras bendiciones con eso, muchos otros privilegios. El privilegio de venir directamente ante la presencia de Dios y, hermanos, y orar y hablar con Él, hermanos, y tener una relación como Padre, mi Padre espiritual, mi Padre celestial, y yo su Hijo. Es un privilegio que tenemos. O sea, no todo el mundo, hermanos, si usted ha leído las Escrituras, entiende, no todo el mundo tiene ese privilegio de ser llamado Hijo de Dios. Los que le recibieron, los que creen en su nombre, eso es lo que la Biblia dice. Entonces esas son las bendiciones, hermanos, y con esas bendiciones también recibe una responsabilidad espiritual. O sea, el creyente recibe la bendición de Dios, de lo que acabamos de mencionar, un conjunto de bendiciones, pero, hermanos, también recibe la responsabilidad espiritual de ser como el Señor Jesucristo. Eso es una responsabilidad. O sea, es nuestra responsabilidad, hermanos, a demostrar a Cristo a otras personas, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de pensar, de actuar. Creo que cuando a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en aquella ciudad, en Siria, al día de hoy, Antioquía, se les llamó con la palabra cristiano. Y esa palabra básicamente lo que habla, hermanos, es de una persona igual a Cristo, ¿sí? Parecida, ¿sí? O sea, cuando nosotros decimos que somos cristianos, eso es exactamente lo que estamos diciendo. Ahora, usted se imagina que yo le diga a usted, yo soy un cristiano, y de repente pase un día y lo golpee en la cara y le digo, perdóname, ¿verdad? Y usted me perdona porque es bien cuate, y de repente al siguiente día yo vengo otra vez y lo golpeo otra vez. Y en ese círculo vicioso estoy yo golpeándolo, maltratándolo, hermanos. ¿Estoy yo verdaderamente siendo como el Señor? O sea, usted tiene todo el derecho de cuestionar mi cristianismo. ¿Me explico? Y hermanos, si eso es lo que sucede, tristemente, con muchos de nosotros allá afuera. La gente no está viendo, hermanos, a Cristo en nosotros y estamos teniendo un problema allí porque estamos diciendo algo que después no estamos comunicando con nuestras acciones, con lo que hablamos. Así que tenemos esa responsabilidad, hermanos, si no quiero entrar por ahí, porque lo que estamos viendo aquí en este estudio es propio de ese tema de compartir el Evangelio con otros. Y eso, hermanos, es una responsabilidad que tenemos. Somos salvos. Ahora Dios nos ha llamado a nosotros, los que somos salvos, los que somos creyentes, y nos ha entregado la responsabilidad de compartir el Evangelio con otros. Hermanos, pero para compartir el Evangelio con otros hemos estado mirando esto desde hace un buen tiempo, hermanos, entre muchas cosas o entre otras cosas, lo que necesitamos tener es una vida, hermanos, que coincida con lo que decimos que somos. ¿Ya? Difícilmente alguien nos vaya a abrir las puertas de su casa si, hermanos, si dice, no, ahí viene el que dice, pero no es. ¿Sí? ¿Me entienden? Difícilmente nos vaya a prestar su oído para escuchar el mensaje que nosotros queremos compartir. ¿Por qué? Porque dijo alguien una vez, las acciones predican más fuerte que las palabras. ¿Me entiende? Y es eso, hermanos. Así que con esa bendición nosotros recibimos la responsabilidad espiritual para servir a Dios. Y esa responsabilidad es un tipo de servicio cristiano en el cual Dios quiere, hermanos, ser parte del crecimiento del nuevo cristiano. Dios, hermanos, no quiere que un nuevo creyente se quede recién nacido, hermanos, como un niño recién nacido. No es natural. Yo les he dicho muchas veces esto, hermanos. Si mi hijo o uno de mis hijos, desde el día que nació, no ha crecido, no crece, hermanos, yo estaría bien preocupado, estaría con los médicos averiguando qué es el problema que tiene mi hijo porque no crece. ¿Ya? ¿Me entiende?
Entonces sucede exactamente lo mismo en la vida. Cuando somos salvos, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, recién nacidos, deseamos como leche espiritual, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, la cual puede salvar vuestras almas, dice el apóstol Pedro, y estamos ahí, pero hermanos, o sea, eso va a producir un crecimiento en nosotros. Nosotros vamos a ir creciendo, nos vamos a ir desarrollando como un niño, se va desarrollando. Y eso pues es un asunto de tiempo, es progresivo, etcétera, etcétera, pero eso es lo natural, eso es lo que debe estar ocurriendo en una persona cuando es salvo, cuando conoce al Señor Jesucristo, y Dios quiere ser parte de eso. Y hermanos, el involucrarse en el servicio a Dios nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace, hermanos, a imprimir en nosotros virtudes como las del Señor Jesucristo. Por ejemplo, decía un pastor, usted sale a ganar almas o a compartir el Evangelio con otros y desarrolla su humildad. ¿Ah? ¿Cómo así? Bueno, porque, a ver, tú eres licenciado y allá la gente no te va a tratar como licenciado. ¿Ah? Te van a tratar feo. Te van a mirar de mal. Estás tocando su puerta. Soy cristiano, venía a compartir la palabra de Dios, le dije a uno ayer, miró los tratados, hizo y cerró la puerta. ¡Bum! Yo estaba ahí como, bueno, está bien. Perfecto. Pero es eso, hermano. Y uno aprende a ser humilde. Me explico. O sea, estar allí y bueno, o sea, estar dispuesto a eso, ¿no? Hay gente que, hermanos, que de repente, hermanos, andan como los creyones, ¿verdad? Creídos, y cosas así los hacen rajarse, cuitearse del servicio a Dios, porque dice, no, a mí nadie me humilla, ¿no? ¿Verdad? Ese dicho, esas palabras que acaba de decir, no sé, hermanos, por poner un ejemplo, no se parecen en nada a lo que el Señor Jesucristo hizo, que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Cuando estos leprosos, hermanos, que estamos viendo en el texto, entraron al campamento de los sirios, no se imaginaban lo que ellos estaban a punto de encontrar en ese campamento de los sirios. Ellos, por la hambruna que había en Israel, hermanos, decidieron ir hasta Siria, el mismo país con el mismo nombre en el día de hoy. Y ellos fueron, hermanos, en busca de alimentos. Ellos dijeron en el contexto, mira, hay hambre en Israel, si nos quedamos aquí, morimos. O sea, ellos estaban separados de Israel por el asunto de la lepra, había una comunidad de leprosos, porque la enfermedad los contagiaba, etcétera, era contagiosa, y tenían que estar aislados, ¿no? Era una especie de cuarentena que los tenían. Y estaban allí y dicen, mira, si nos quedamos aquí vamos a morir. Si entramos a Israel, vamos a morir. Y si vamos a los sirios, bueno, que nos maten o que nos viven, de igual manera, nosotros ya estamos muertos. Así que vamos a los sirios. Y se fueron, hermanos, y como dije, lo que ellos no imaginaron y no pensaron, hermanos, a encontrar, es lo que encuentran aquí, hermanos. Dios había literalmente aterrorizado a los sirios. La Escritura nos dice en el contexto que Dios hizo sonar, hermanos, un estruendo como de caballos y muchos carros en un ejército militar. Hoy en día, hermanos, tanques de guerras, aviones, imagínense, entrando. O sea, que usted escuche de repente aquí, ¿verdad? Eso nunca va a pasar aquí, yo creo que nunca va a pasar aquí en Estados Unidos, que sobrevuelen aviones a casas o enemigos rusos, iraquíes, no sé, eso nunca, yo creo que nunca va a pasar aquí, pero usted se imagina, hermanos, que de repente usted empieza a escuchar todo ese ruido, hermanos. La gente en Siria estaba aterrorizada, se horrorizaron al punto y dijeron, los israelitas se reunieron con los egipcios, se reunieron con los sabeos, tomaron a sueldo a todos los ejércitos y ahora vienen contra nosotros, y huyeron, hermanos. Literalmente salieron corriendo. O sea, era Dios haciendo ruido. Y toda esta gente se fue, abandonaron el campamento, abandonaron los animales, abandonaron sus riquezas, abandonaron todo, hermanos, y se fueron. Y esto, hermanos, como dije, fue un acto de Dios, fue un milagro de Dios. Dios hizo que esto ocurriera, y los leprosos fueron los primeros privilegiados en conocer esto. Porque ellos venían camino a Siria. Ellos, hermanos, cuando llegan se dan cuenta, el campamento vacío, están los animales, están las tiendas armadas. Hermanos, seguramente ahí estaba la fogata con la olla, ¿verdad?, haciendo la sopa, porque era un día normal.
Y de repente todo el mundo se fue, llegan los leprosos y encuentran comida, encuentran plata, encuentran oro, encontraron todo, hermanos, animales, y no había nadie, ni un alma allí. Y wow, hermanos, lo que llama la atención, si usted viene en el texto, versículo 8, en su Biblia, no está en la pantalla, dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y mire lo que dice, y fueron y lo escondieron, lo depositaron, ¿verdad? Aseguraron su parte, ¿no?, en su cuenta de ahorros. Y dice, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Y así, por lo menos unas 2 veces nos dice el texto, que ellos entraron en una tienda, sacaron, comieron, bebieron, agarraron oro, agarraron plata, agarraron ropas y salieron y fueron, me imagino, fuera del campamento, fuera de la ciudad y escondieron eso para cuando dijeron ellos, cuando nos vayamos, pues tenemos algo. Y en ese trayecto vienen otra veces y hacen exactamente lo mismo, hermanos, y en el versículo 9, en el texto que estamos leyendo, dice, y luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Hermanos, tremendo. Ellos estaban en esa ida y vuelta, hermanos, acumulando tesoros, recomiendo, bebiendo, disfrutando, hermanos, literalmente de la bendición que Dios había dado a Israel en ese tiempo. Era el plan de Dios, hasta que en un momento, hermanos, se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Dice, hermanos, dice, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. El día de hoy es un día de buenas noticias, buena nueva. La palabra evangelio, hermanos, en el griego es una palabra que literalmente significa buenas noticias, buenas nuevas. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, lo que ellos están diciendo, hoy es tiempo de predicar el evangelio, de anunciar el evangelio, de dar las buenas noticias. Y nosotros callamos, estamos callados. Hermanos, en ese momento ellos entendieron la responsabilidad que tenían, hermanos, de regresar a Israel y contarles sobre esa bendición que habían ellos encontrado en el campamento de los sirios. Ellos entendieron, hermanos, que no era bueno lo que estaban haciendo, pues ellos sabían que en Israel había hambre. ¿Sí? Ellos venían, en su mente ya sabían, dijeron, si entramos a Israel, por el hambre que hay allá, morimos. Si nos quedamos aquí, moriremos. Si vamos a los sirios, que nos maten o que nos den vivo, igual, vayamos, no tenemos nada que arriesgar, ya estamos muertos. Y llegan y de repente encuentran todo eso, hermanos, y se dan cuenta de que están, hermanos, recibiendo bendiciones hasta que recuerdan a Israel. Hasta que comienzan a pensar, porque yo me quiero imaginar, hermanos, se dijeron el uno al otro, es literal. O sea, es como que cuando yo le digo, necesitamos regresar a Israel, los dos lo dijimos exactamente al mismo tiempo. Estaban recogiendo y de repente vino a su mente y a su corazón, hermanos, a la gente en Israel que estaba muriendo de hambre, que estaban pasándola mal, que estaban en una crisis terrible y ellos dijeron, no puede ser, no estamos haciendo bien, hay que ir a anunciar a ellos también para que no mueran. ¿Sí? Así que tenían que, hermanos, regresar por el camino árido, seco y dar la noticia a ese pueblo, hermanos. De eso se trata el evangelismo. De eso se trata, hermanos, el compartir la buena noticia, el evangelio con otros. ¿Ya? De eso se trata eso. Hermanos, es una responsabilidad compartir el evangelio, como ya lo hemos visto, y compartir el evangelio con otros es una responsabilidad que nos da la bendición de ser salvos por la gracia de Dios. ¿Ya? Es eso. Cuando Pablo entendió eso, él dijo, yo soy deudor. ¿Ya? Lo que para mí antes era ganancia, ahora lo decimos como pérdida por amor a Cristo, para lograr hacer aquello para lo cual fui también nacido. O sea, Dios tenía un plan. Dios me quería usar. Y todo lo que yo tenía, lo he tomado por basura. Tremendo. Y hermanos, esa es la conclusión, como dije, a la que llegó él y que nosotros necesitamos llegar en nuestras vidas.
en ese sentido. Un día estábamos llenos de lepra. La lepra, hermanos, en la Biblia es símbolo del pecado. Estábamos vagando por ese mundo perdidos, pecaminosos que no dábamos más. Estábamos sedientos, estábamos hambrientos y necesitados hasta que un día la bendición de la gracia de Dios, hermanos, tocó nuestra vida. ¿Ya? Y ese día, hermanos, a usted y yo comí del pan de vida. ¡Qué bendición! Ese día yo tomé del agua que puede saciar mi sed. De aquella agua que tomó aquella mujer que dijo, dame de esa agua para que no tenga yo sed jamás. Ese día tomamos esa agua, ese día comimos ese pan, hermanos, de la vida eterna. Hermanos, ese día encontramos la cura para la lepra de nuestro pecado, pues estamos, como dije, llenos de pecado. No había nada que pudiéramos hacer para limpiar nuestros pecados. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice Jehová. No podíamos hacer nada. Y ese día, hermanos, encontramos la cura. La cura era la sangre del Señor Jesucristo. La cruz, correr hacia Él, creer. Era exactamente lo que necesitábamos hacer, hermanos. Y ese día puse mi fe en el Señor Jesucristo. Su sangre me limpió de mis pecados. Quedé libre de mis pecados. Ahora disfruto de la provisión de Dios. Ahora disfruto de la bendición de la gracia de Dios. Ahora disfruto de la misericordia de Dios. Ahora disfruto de la comunión con Dios. Hermanos, ahora disfruto del perdón de mis pecados. Ahora puedo venir y decir, Señor, perdone mis pecados. Porque Él dice, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es una bendición. Pero aquí, hermanos, es donde viene el dilema y la diferencia entre los leprosos y muchos de nosotros. ¿Ya? Los que somos y nos llamamos cristianos. ¿Ya? Yo no estoy hablando a las visitas. ¿Ya? Estamos contentos de que estén aquí, una bendición. Estoy hablando a cristianos. Porque, hermanos, en lugar de nosotros entender lo que es nuestra responsabilidad, más allá de eso estamos ignorando, no porque no conocemos lo que estamos hablando aquí. Lo sabemos, pero hermanos, a veces estamos despistados en otros asuntos. ¿Ya? Como dije, es el dilema, hermanos, y la diferencia entre los leprosos y muchos de nosotros, dije, los cristianos. Conocemos, hermanos, aquellos hombres regresaron para contar a los hombres de Israel la buena noticia. Hermanos, y muchos de nosotros no hemos reaccionado de la misma manera desde que fuimos salvos. ¿Te imaginas? O sea, es como aquella mujer que un día habló con aquel misionero y le dijo, ¿desde hace cuántos años o hace cuánto tiempo conocen en Inglaterra, estaban en India, acerca de eso que me acabas de contar? No hace más de 500 años. ¿Y ahora es que vienen a decirnos? Ahora es que vienen a decir. 500 años después vienen a decirle a la India que Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué no vinieron antes? Tremendo, hermanos. O sea, y eso es lo que nosotros necesitamos clavar en nuestro corazón, que nos duela, que lloremos. ¿Ya? Porque Dios se duele por la gente que se pierde. Que aquellos hombres regresaron para decir, porque reaccionaron, porque dijeron, no estamos haciendo bien. ¿Ya? Porque nosotros estamos bien, pero nuestra nación no. ¿Ya? Conocemos de personas, conocemos muchas familias, bueno, entre ellas familias de nosotros, las personas que conocemos, amigos, vecinos y gente que a diario vemos. Todos los días. Están en la misma condición que usted y yo estábamos hace unos años. Estaban perdidos, llenos de pecados, están sedientos, están hambrientos de Dios, del pan, de vida, de Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, muertos en sus delitos y pecados. Pastor, ¿de qué está hablando? De la forma en cómo Dios ve al hombre sin Cristo. De eso. Usted lo ve bien, yo también. Yo lo veo en su auto, yo lo veo trabajando, yo lo veo bien. Dios lo ve perdido. ¿Ya?
Si esto no fuera un asunto, hermanos, así Jesucristo no hubiese venido. No estaríamos hablando de eso. Ahora, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De eso estamos hablando. Así que conocemos esa clase de gente, hermanos. Conocemos personas, muchas de ellas familias, amigos, vecinos, gente que a diario vemos que están en la misma condición que nosotros estábamos y no le hemos contado acerca de la buena noticia que un día nos alcanzó a nosotros. Voy a decir lo mismo que dijeron los leprosos. No estamos haciendo bien. Si hay algo que quiero que recuerden toda la enseñanza en el día de hoy es eso. No estamos haciendo bien. Si desde el momento en que conocimos a Cristo no hemos abierto nuestros labios para compartir el Evangelio con otro y no estamos esforzándonos y entendiendo nuestra responsabilidad o la responsabilidad que tenemos, hermanos, no estamos haciendo bien. ¿Ya? No podemos, hermanos, salir pensando que sí, ¿no? No estamos haciendo bien. Hoy es el día de buenas nuevas y nosotros callamos. Dijeron ellos, vamos pues ahora, salgamos y contémosle, ¿verdad?, al rey sobre lo que acabamos de ver. ¿Qué quiero decir, hermanos? Exactamente lo mismo. Vamos ahora. No es mañana, hermanos, la necesidad es ahora. Ahora. O sea, la gente está, sin Cristo está perdido. Necesitamos meternos en la Biblia, como dije, para conocer el corazón de Dios, que le duele cuando un hombre pues lo rechaza, se pierde, hermanos, se duele. Dice, no quiere la muerte del impío, dice Jehová. La razón por la que no ha venido es por eso, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Es eso. Conocer, hermanos, a ese corazón de Dios. Hermanos, no podemos ser indiferentes. Dije, no podemos ser indiferentes, no podemos cerrar nuestra boca y dejar que los hombres afuera sepan y escuchen el mensaje del Evangelio que, hermanos, dice la Escritura, es poder de Dios para salvación al judío, dice, a todos los hombres, al judío primeramente y después al griego. ¿Ya? El Evangelio de poder, hermanos, que el mundo está supuesto a conocer, pero como dijo Pablo, ¿cómo en el mundo conocerán si quienes estamos supuestos a contarles estamos callando lo que sabemos? ¿Ya? ¿Me entienden? Si hace 15 años escuché el Evangelio y desde entonces no le he compartido el Evangelio a nadie, ni a mi familia, ¿ya?, no estoy haciendo bien. ¿Ya? Porque Dios no quiere la muerte de ellos, del impío, del pecador. Ya la Escritura dice, Pablo, Romanos capítulo 10, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¡Qué bendición! Cualquier persona. No hay diferencia entre judío ni griego, eso es una manera de decir que no hay diferencia entre un judío y un gentil afuera de las fronteras judías. Dios tenía el plan de salvar a todos los hombres, por eso dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La salvación no es para unos y para otros no, es para todos. ¿Creerán todos? No, en el texto vamos a leer, dice Pablo, sigue diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. Es para todos, pero no todos van a obedecer el Evangelio. ¿Sabe qué va a pasar? Que vas a compartir el Evangelio a alguien y te va a rechazar, como en efecto les contaba esa señora. Lo rechaza, no lo obedece. Le compartes el Evangelio, le haces la invitación, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, y la persona decide qué va a hacer. Y hasta ahí llega tu responsabilidad, cuando ella decide. Tu responsabilidad es decir, mi responsabilidad es decir, lo que él haga, la persona haga, es su responsabilidad. ¿Me entiendes? Quisiéramos decir, no nos importa.
Pero realmente, hermanos, no debería importar si verdaderamente estamos, hermanos, pareciéndonos al Señor Jesucristo, porque a Él le importa. Cuando una persona se arrepiente, la Biblia dice hay gozo en el cielo, delante de los ángeles. O sea, ¿quién está delante de los ángeles? De acuerdo a la Escritura, Dios. Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Dice Pablo. Y dice luego, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, pero todo eso en el contexto de cómo van a invocar en aquel del cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo irán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. ¿Cómo va a ser? ¿Me entienden? O sea, hay que ir, hay que salir, hay que decirnos el uno al otro. Aquí, hermanos, no estamos haciendo bien. ¿Ya? Es tiempo de que compartamos el Evangelio con otros de buena nueva y estamos callados. ¿Ya? Estamos callados, siendo indiferentes. No invitamos a nadie a la iglesia. No, hermanos, movemos una uña, ¿verdad? Por lo que Dios movió el cielo, la tierra y todo, el universo. ¡Wow! Que el Señor nos ayude, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por su palabra, Señor. Padre Santo, te pido que usted nos ayude, Señor, que quebrante nuestro corazón de tal manera, Señor, que podamos ser impactados, Señor, con su palabra y que podamos tomar la decisión, Señor, y asimilar, Señor, la responsabilidad que tenemos también. Se nos ha mandado hace más de 2000 años, Señor. Se ha mandado a la iglesia a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Oh Dios, ayúdanos, que podamos ser una iglesia comprometida con esa sumisión. No es la misión del pastor. Señor, usted conoce mi corazón, no queremos impresionar a nadie, no queremos ser populares, no queremos, Señor, ser una iglesia impresionante, Señor. A los hombres queremos impresionarle a usted, agradarle a usted, glorificar su nombre por medio de lo que hacemos, Señor. Ayúdenos, oh Dios, que podamos hacerlo, Señor, al predicar su palabra, su evangelio a los hombres. Y ayude a cada hermano, Señor, aquí, que está presente, que es salvo, Señor, que podamos juntos comenzar a trabajar, Señor, en compartir el evangelio con otros, invitar amigos, familiares, vecinos, Señor, a entregar una literatura de su palabra. Oh Dios, ayúdanos, danos sabiduría, Señor, y danos la oportunidad de ver gente salvo, venir a sus pies, Señor, y oro por las visitas, Señor, que están aquí. Te pido, Señor, que les ayudes a entender su necesidad. Usted les ama, Señor. Usted quiere que sean salvos. Usted, Señor, no está de acuerdo con sus pecados, con sus vidas, Señor. Usted ama a los hombres, pero no ama sus pecados, Señor. Ayúdeles a entender que sus pecados los separan de ti. Ayúdeles a entender que sus pecados lo condenan a una vida sin usted, Señor, a una vida eterna sin usted. Ayúdelos, Señor, a entender que Jesucristo es el único que los puede ayudar. Como en efecto lo es, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie vendrá a usted si no es por medio de Cristo. Te ruego, Señor, por ellos. En el nombre de Jesús.